Todos sabemos cómo Adán y Eva dejaron el jardín del Edén, pero nadie habla de lo que pasó con el jardín en sí. ¿Desapareció? ¿Fue destruido? ¿O todavía está ahí afuera, oculto a simple vista? El único detalle claro que nos da la Biblia es que el Edén estaba custodiado. ¿Pero por qué protegería Dios un lugar al que nunca quiso que los humanos volvieran a entrar? ¿Y qué había exactamente dentro que valiera la pena custodiar durante miles de años? Esto es Orígenes Secretos, y hoy hablaremos de lo que realmente sucedió con el jardín del Edén después de que Adán y Eva se fueran. Después de la caída, el jardín del Edén no desapareció, al menos no de inmediato. Según el libro del Génesis, el Edén todavía existía después de que Adán y Eva fueran expulsados. Pero ahora estaba cerrado para ellos para siempre. Génesis capítulo 3, versículo 24 describe lo que sucedió después. Dios colocó querubines al este del jardín, junto con una espada de fuego que giraba en todas direcciones, para custodiar el camino hacia el árbol de la vida. El árbol de la vida todavía estaba allí. Aún tenía el poder de conceder la inmortalidad. Pero la humanidad ahora estaba separada de él. La puerta estaba sellada y el camino de regreso estaba bloqueado por un mandato divino. Y hay varias respuestas posibles a por qué se hizo esto. Una es conocida como la teoría de la misericordia. Desde este punto de vista, la expulsión no fue simplemente un castigo, sino un acto de compasión. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida después de haber pecado, habrían quedado atrapados en un estado eterno de corrupción. Vivirían para siempre pero en separación de Dios. La muerte en este sentido se convirtió en una forma para que la humanidad fuera liberada del pecado final. Otra explicación es la teoría simbólica. Según esta idea, el no poder regresar al Edén estaba destinado a ser un recordatorio constante de lo que se había perdido. Adán y Eva pudieron haber sabido dónde estaba el jardín, pudieron haber visto su belleza desde la distancia, pero nunca podrían volver a entrar. Su vista siempre les recordaría la vida que podrían haber tenido si hubieran permanecido obedientes. Una tercera posibilidad es la teoría de la falsa esperanza. Esta teoría dice que si a Adán y Eva se les hubiera permitido acercarse de nuevo al árbol, podrían haber creído que podían deshacer su propio error. Podrían haber pensado que comiendo el fruto podrían salvarse a sí mismos. Pero la salvación nunca vendría del esfuerzo humano, solo de Dios. La expulsión cerró la puerta a esa idea. La presencia de los querubines también es importante. En la Biblia, los querubines no son ángeles suaves e infantiles. Son seres poderosos que sirven como guardianes del trono de Dios. En el Arca de la Alianza, 2 querubines de oro estaban sobre el propiciatorio, el lugar de la presencia de Dios. En las visiones del profeta Ezequiel, los querubines son descritos como seres radiantes, con múltiples rostros que se mueven como destellos de relámpago. En el Edén su trabajo era custodiar el camino hacia el árbol de la vida, pero algunas interpretaciones antiguas sugieren que hicieron más que eso. Según estas opiniones, los querubines también eran responsables de mantener el Edén oculto a la humanidad. El jardín pudo haber seguido existiendo en algún lugar de la tierra, pero fue puesto fuera del alcance humano. A partir de este punto, el Antiguo Testamento ya no habla directamente sobre el jardín. No hay más detalles históricos, ni descripción de su destino, ni registro de que alguien haya vuelto a entrar en él. Desaparece de la narrativa, dejando solo el recuerdo de un lugar perfecto ahora sellado. Sin embargo, muchos teólogos e historiadores no quedaron satisfechos con lo poco que la Biblia revela, o deja sin decir, sobre el destino del Edén, y con el tiempo desarrollaron sus propias explicaciones y respuestas. Todos intentaron explicar por qué el paraíso nunca vuelve a aparecer en la historia. Una de las ideas más antiguas proviene de los primeros lectores judíos y cristianos. El gran diluvio borró el Edén de la tierra. El diluvio en Génesis es de alcance global. Las montañas son cubiertas, los ríos cambian de curso, los valles se llenan, las costas se desplazan y la tierra es remodelada. Si incluso los lugares altos quedaron bajo el agua, entonces un jardín, por muy especial que fuera, no podría escapar de la inundación. Los partidarios señalan 2 razones clave.
Primero, la pérdida de la perfección después de la caída. Antes del pecado, la creación se describe como muy buena. Después del pecado, todo empieza a cambiar. En este mundo, el orden perfecto del Edén ya está fuera de lugar. Según esta opinión, cuando llega el diluvio, no solo juzga la maldad humana, también borra el último remanente intacto de ese orden anterior. El jardín tal como era ya no encaja en una creación corrompida. Segundo, el poder del diluvio para reiniciar la geografía. Las inundaciones mueven rocas, tierra y cauces enteros de ríos. El jardín del Edén está asociado con un río que salía del Edén y se dividía en 4. Después de un evento que remoldea el planeta, esas vías fluviales podrían haber desaparecido o ser irreconocibles. En otras palabras, incluso si la tierra donde una vez estuvo el Edén todavía existe, sus características habrían cambiado hasta ser irreconocibles. También hay una razón espiritual que tiene sentido para muchos creyentes. Si el camino al árbol de la vida fue custodiado para prevenir la vida eterna en un estado caído, entonces la eliminación final del jardín durante el diluvio coincide con el propósito moral ya establecido. Otra explicación es menos dramática, pero igual de convincente. La Biblia dice que Adán fue puesto en el jardín para que lo labrara y lo cuidase. Cuando Adán y Eva fueron desterrados, no quedó nadie para cuidarlo. Sin un cuidador, incluso el jardín más hermoso puede decaer. Con el tiempo las plantas crecerían de forma silvestre, las malas hierbas ahogarían los senderos y los árboles frutales se pudrirían o serían invadidos por especies invasoras. Los animales se regresarían, cambiando el equilibrio de la tierra. Los partidarios de esta teoría creen que el Edén podría simplemente haberse mezclado de nuevo con la naturaleza circundante, volviéndose indistinguible de cualquier otra parte de la tierra. Con el tiempo, siglos de viento, lluvia y terreno cambiante habrían borrado cualquier señal de que este fue una vez el hogar de los primeros padres de la humanidad. Algunos intérpretes vinculan esta idea a la maldición descrita en Génesis capítulo 3 versículo 18, donde Dios le dice a Adán: «Espinos y cardos te producirá». En otras palabras, en vez que la humanidad fue expulsada, la tierra misma resistiría sus esfuerzos, produciendo malas hierbas y dificultades en lugar de abundancia sin esfuerzo. Sin el cuidado diario de Adán y Eva para atender y proteger el jardín, incluso el equilibrio perfecto del Edén podría haber sido superado por las fuerzas salvajes e indómitas de la naturaleza, con enredaderas cubriendo los caminos, árboles creciendo sin control y espinas ahogando las plantas con flores. Con el tiempo el jardín podría haberse mezclado con la naturaleza circundante, volviéndose irreconocible como el paraíso que una vez fue. La tercera explicación es una de las más místicas. Sugiere que el Edén nunca fue destruido en absoluto. En cambio, fue retirado de la tierra física y colocado en otro lugar por completo. Algunas antiguas tradiciones judías y cristianas enseñaban que después de que Adán y Eva fueran expulsados, Dios transfirió el jardín del Edén al cielo. Desde este punto de vista, el Edén todavía existe en perfectas condiciones, pero ahora está en una dimensión a la que los humanos no pueden acceder en nuestro estado actual. Los partidarios de esta teoría a menudo señalan pasajes posteriores de la Biblia donde el paraíso no se describe como algo perdido para siempre, sino como algo que todavía existe y se experimentará de nuevo. Por ejemplo, cuando Jesús habla con el ladrón en la cruz, dice: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esto sugiere que el paraíso es un lugar real, todavía presente en algún lugar y accesible para los justos después de la muerte. El libro de Apocalipsis se refuerza esta idea al describir el árbol de la vida, de pie en la Nueva Jerusalén, un mundo restaurado donde Dios habita con la humanidad. Si el árbol de la vida volverá a estar disponible algún día, entonces los elementos más sagrados del Edén deben haber sido preservados en lugar de destruidos. De esta manera, la teoría de la reubicación une el pasado y el futuro. El Edén fue el primer hogar de la humanidad, retirado de la tierra para protegerlo de la corrupción. Pero en los últimos tiempos, según esta creencia, regresará como parte de la creación restaurada de Dios. Y la separación entre la humanidad y el paraíso finalmente terminará. Aunque la idea de que el jardín del Edén fue de alguna manera reubicado en un reino celestial podría sonar como una de las teorías más descabelladas,
pero también es la que parece tener un aliado inesperado, la ciencia moderna. En los últimos años, conceptos de la física cuántica y el estudio de múltiples dimensiones ha ofrecido metáforas sorprendentes para lo que los textos antiguos describen como un paraíso oculto o velado. Aunque la ciencia no habla directamente del Edén, se explora ideas de realidades paralelas, mundos que existen en el mismo espacio y tiempo que el nuestro, pero que normalmente no podemos percibir. En la teoría cuántica existe un principio llamado superposición, que significa que una partícula puede existir en múltiples estados o lugares al mismo tiempo hasta que es observada. Del mismo modo está la interpretación de los muchos mundos, que sugiere que cada resultado posible de un evento existe en una realidad paralela separada. Si tomamos esto como una metáfora, se vuelve más fácil imaginar cómo el Edén podría seguir existiendo. No en una galaxia lejana, sino aquí mismo, solo que en una dimensión que nuestros sentidos no pueden detectar. La ciencia ofrece una posibilidad modelo para esto en el concepto de frecuencia. Así como una radio solo puede sintonizar una estación cuando está en la longitud de onda correcta, nuestra percepción humana podría estar sintonizada al mundo físico en el que vivimos, mientras que el Edén podría existir en una frecuencia completamente diferente. Desde este punto de vista, el paraíso simplemente está vibrando a un nivel que no podemos alcanzar. Esta idea también se alinea con pasajes bíblicos sobre cielos abiertos, momentos en que ciertos individuos de repente pueden percibir una realidad que normalmente está oculta. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, el profeta describe los cielos abriéndose y viendo visiones de Dios. Tales experiencias son raras, pero insinúan la posibilidad de que nuestro mundo y el mundo espiritual no estén tan separados como pensamos. De hecho, pueden estar superpuestos uno sobre el otro. Algunos místicos cristianos y judíos primitivos creían que el Edén ocupaba un reino intermedio, ni completamente físico ni completamente espiritual, al que solo podían entrar aquellos a quienes se les concedía permiso divino. En ese sentido, la espada de fuego de los querubines podría ser menos sobre bloquear físicamente una entrada y más sobre mantener una frontera espiritual. Y aquí es donde la teoría se vuelve aún más fascinante. A lo largo de los siglos, ha habido relatos de individuos de diferentes partes del mundo, monjes, chamanes, místicos y visionarios, que afirmaron haber vislumbrado un jardín perfecto y de otro mundo. Estas personas a menudo vivían vidas de extrema disciplina, oración o meditación, y muchas tradiciones los describían como si tuvieran vibraciones más altas o estuvieran en un estado elevado de conciencia. En términos modernos, algunos podrían describir esto como una alteración de la percepción del cerebro, quizás permitiéndoles sintonizar una realidad que normalmente está fuera de su alcance. Ya sea a través de la práctica espiritual, el ayuno o la contemplación profunda, parecían experimentar momentos en que el velo entre los nudos se adelgazaba, y en muchos de estos relatos, el lugar que describían compartía sorprendentes similitudes con el Edén bíblico. Esto nos lleva a una posibilidad intrigante. ¿Y si muchas de estas diferentes visiones, separadas por siglos y culturas, fueran todas del mismo lugar? Quizás lo que una tradición llamaba un paraíso oculto era lo que otra llamaba el otro mundo, la tierra de la eterna primavera o la isla de los bienaventurados. Y para aquellos en la tradición judeocristiana, ese lugar sería el jardín del Edén. Podemos ver este patrón en varias tradiciones religiosas y mitológicas. En los antiguos mitos celtas existe la idea de Tir o Nog, la tierra de la juventud, un lugar de belleza e inmortalidad invisible para los mortales comunes. En la cosmología budista hay reinos ocultos como Shambhala, accesibles solo para los iluminados. En la tradición islámica está Jannah, un paraíso de jardines y ríos descrito de maneras que evocan la narrativa de el Edén. Entonces, si el Edén existe como una realidad paralela, esto también explicaría por qué sus descripciones son consistentes, incluso cuando provienen de orígenes muy diferentes. En apoyo de esta idea, existen registros históricos y relatos de profetas, santos, exploradores y viajeros, todos afirmando haber visto o al menos vislumbrado el jardín. Uno de los más antiguos proviene del Apocalipsis de Baruch, un texto judío del siglo II.
En él, el profeta Baruch describe que se le mostró el lugar donde estuvo Adán y el árbol que volverá a florecer en la era venidera. Reconoce esto como el Edén, pero un Edén separado del mundo humano. Baruch no describe haber caminado por sus puertas. En cambio, se presenta como una visión, un lugar visible para él solo para revelación divina. Siglos después, en el siglo IV, oímos hablar de San Macario de Egipto, uno de los padres del desierto más venerados. Viviendo una vida de oración y soledad en el desierto egipcio, se decía que Macario había recibido visiones del jardín de Adán. En una historia, ve a un ángel de pie en su entrada, el mismo tipo de guardián descrito en el Génesis impidiéndole entrar. Alrededor del siglo VI, el legendario navegante irlandés San Brandán el Navegante aparece en la tradición cristiana celta. En los relatos de su largo viaje por mar, Brandán descubre un jardín exuberante y perfecto del que fluye un gran río que divide el mundo. Uno de los monjes que viajaba con él le dice a Brandán que esto no es otro que el jardín del Edén. La descripción coincide con las imágenes bíblicas, un paraíso regado por un río central que se divide en 4 tal como lo describe el Génesis. Pero no todos los relatos provienen de santos o profetas. En las leyendas medievales de Alejandro Magno, conocidas como las Alexandríadas, hay un episodio sorprendente. Viajando al extremo oriental más lejano del mundo conocido, Alejandro llega a lo que se llama las puertas del paraíso. Más allá de ellas, vio una luz que no proviene del sol y respira una fragancia diferente a cualquier otra en la tierra. Las puertas permanecen cerradas para él y una voz le dice que no puede entrar. Aunque esta historia puede ser legendaria, la imaginería de una luz radiante y un jardín inaccesible tiene un parecido familiar con la entrada custodiada del Edén. El propio Moisés también está asociado con visiones del paraíso en ciertas tradiciones místicas judías y cristianas. En los escritos del Midrash y en interpretaciones cabalísticas posteriores, algunos dicen que durante su tiempo en el monte Sinaí a Moisés se le mostró no solo el trono celestial, sino también el lugar donde se guarda el árbol de la vida. Para estos intérpretes, esta fue una rara mirada al Edén. No como fue una vez en la tierra, sino como existe ahora, preservado y fuera del alcance humano. El último de nuestros viajeros notables es Sir John Mandeville, un escritor del siglo XIV que escribió un famoso relato de viajes. Aunque muchos historiadores debaten la exactitud de sus historias, su descripción de una tierra en el este que los lugareños afirmaban estar cerca del paraíso es intrigante. Habla de altos muros que nadie puede cruzar y de personas que insisten en que han visto los límites exteriores del jardín. En el relato de Mandeville, el Edén no es un mito, sino un lugar físico, todavía presente en algún lugar del mundo aunque imposible de alcanzar. Desde las visiones de los profetas hasta los viajes de los santos y desde los escritos de los antiguos místicos judíos hasta los cuentos de aventuras medievales. El patrón es difícil de ignorar, y aún así mucha gente no ve el jardín del Edén y a los querubines simplemente como parte de una historia sobre la pérdida. En cambio los ven como parte de una prueba mucho mayor. Desde este punto de vista, el Edén y los querubines en sus puertas son los guardianes de un desafío espiritual. Según esta interpretación, el papel de los querubines es doble. Primero, mantienen el ocultamiento del Edén, asegurando que nadie puede tropezar con él por accidente. Segundo, lo preservan para el futuro, guardando su pureza hasta el día en que la humanidad esté lista para entrar de nuevo. Esto convierte al Edén no solo en un paraíso perdido, sino en un paraíso que espera. Algunas tradiciones místicas van más allá, sugiriendo que el Edén ha sido reutilizado como una especie de campo de pruebas espiritual. La idea es que en la vida, las personas se enfrentan cotidianamente a decisiones morales, oportunidades para demostrar su valía, su integridad y su devoción a los principios de Dios. Solo aquellos que vivían en alineación con esos principios estarán listos cuando las puertas del Edén se abran de nuevo. En este sentido, la espada de fuego es un símbolo de la separación entre la inocencia y la corrupción, entre lo que somos ahora y lo que debemos llegar a ser. El simbolismo aquí es poderoso. La vigilancia de los querubines asegura que la humanidad no puede tomar atajos de vuelta a la inocencia. En el relato bíblico, el pecado de Adán y Eva no fue solo la desobediencia,
fue el intento de tomar algo para lo que aún no estaban preparados. Esta visión alternativa sugiere que volver a entrar al Edén debe ocurrir de la manera opuesta, a través de la paciencia, el crecimiento y la transformación, no a través de la fuerza o el engaño. En el misticismo judío, hay historias del Edén funcionando como un lugar donde a los fieles, al morir, se les podría permitir entrar. Los místicos cristianos han escrito sobre un paraíso restaurado para aquellos purificados a través de la fe y las obras. Incluso en la tradición islámica, hay descripciones de un jardín celestial preparado para los justos que evocan el Edén del Génesis. Esta idea también se conecta con el concepto de que el Edén se expande gradualmente. En algunos escritos místicos, el Edén no es estático, sino que está creciendo, extendiéndose hacia afuera como el amanecer. La creencia es que a medida que las almas se purifican, el jardín mismo se vuelve más accesible, hasta que un día se fusionará nuevamente con el mundo humano. Desde este punto de vista, los querubines no son guardianes de una prisión, sino custodios de una promesa, manteniendo el jardín en fideicomiso para el momento de la reconciliación de la humanidad con Dios. Entonces, ¿cuándo podremos regresar al Edén? La propia Biblia ofrece atisbos de una respuesta, pintando un cuadro de un tiempo en que las barreras serán levantadas y el paraíso será restaurado. En el libro de Isaías, el profeta describe un mundo renovado donde el desierto se regocijará y florecerá, donde depredadores y presas vivirán en paz y donde el sufrimiento y la muerte ya no tendrán poder. Para muchos, Isaías está hablando de la era mesiánica, un tiempo en que la armonía del Edén regresará. No como un recuerdo, sino como una realidad viva. El libro de Apocalipsis lleva esto aún más lejos. En sus capítulos finales describe la Nueva Jerusalén, una ciudad radiante donde Dios habita entre su pueblo. Fluyendo por el centro de esta ciudad está el río del agua de la vida, y a cada lado se encuentra el árbol de la vida que da fruto para la sanidad de las naciones. Este es un eco directo del Edén, mostrando que la historia del jardín no ha terminado, sino que encontrará su cumplimiento en el futuro. Algunas tradiciones místicas amplían esta idea, afirmando que el Edén no es un lugar estático congelado en el tiempo, sino una realidad viva que se expande gradualmente. Argumentan que el jardín se está preparando para el eventual reingreso de la humanidad, sus fronteras extendiéndose hacia afuera como ondas en un estanque, esperando el día en que el cielo y la tierra se unan por completo de nuevo. Para los cristianos, esta esperanza está directamente vinculada a la obra de Cristo. A través de su muerte y su resurrección, rompió la maldición del pecado que comenzó con Adán y Eva. En la teología cristiana, la redención no se trata solo de salvar almas, sino de restaurar toda la creación a su perfección original. La Nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis es, en muchos sentidos, el Edén renacido, pero esta vez es permanente e incorruptible. Para la tradición judía, el regreso al Edén está profundamente ligado a la esperanza mesiánica de la renovación del mundo. En esta visión, el Mesías traerá una era de paz, justicia y presencia divina en la tierra. La tierra será restaurada, los exiliados regresarán y la humanidad vivirá una vez más en armonía con Dios y la creación, tal como fue en el principio. Así que sí, el jardín del Edén es tanto el primer hogar de la humanidad como, para muchos, su destino final. La Biblia comenzó con el Edén y en cierto modo también termina con él. La historia cierra el círculo, prometiendo que lo que se perdió un día se encontrará de nuevo, y el camino que se cerró un día se abrirá para aquellos que estén listos para caminarlo. Y tal vez al final, ni siquiera importa qué teoría es la correcta, ya sea que el Edén fuera destruido, oculto o trasladado a otra dimensión, sigue representando las mismas cosas. Un mundo perfecto, intacto por la corrupción, el profundo anhelo humano por la restauración y la esperanza de que el paraíso se abrirá una vez más. Entonces, ¿qué piensas? ¿Se ha ido el jardín del Edén para siempre? ¿O todavía está ahí afuera esperando? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y si disfrutaste este viaje, no olvides darle me gusta, suscribirte y ver el video que aparece a continuación en pantalla. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos volvamos a encontrar.